sintonía de siempre. Ahora sí, vamos a conversar con el dirigente del Partido Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción 2 y representante de la Fuerza del Pueblo ante el Consejo Nacional de la Magistratura, acabado de ratificar ahora por la Cámara de Diputados. Tobías Crespo está con nosotros. Salidito del horno, ¿verdad? Sí. Buenas noches, Yanesi, y buena suerte, no solamente a ti, sino a todos los que siguen este espacio. De verdad que estoy afortunado y muy agradecido de compartir este tiempo y este espacio aquí contigo, y siempre presto y disponible cada vez que nos llama para compartir los grandes temas de la agenda en la República Dominicana, sobre todo entendiendo el gran nivel de profesionalización que tú tienes. Bueno, muchísimas gracias, Tobías. Antes de entrar al tema duro, que es la movilidad, el tránsito y todo lo que ocurre alrededor de esto, y por tu especialidad y el tiempo que le has dedicado a esto, me gustaría conocer si ustedes ya en la Fuerza del Pueblo tienen algún enfoque de cómo van a hacer a su participación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si por ser oposición se van a oponer y van a votar en contra de todos los candidatos que se presenten allí, o si tienen una actitud de consenso. Porque este año van a elegir todo en el Consejo Nacional de la Magistratura, van a evaluar 13 jueces de la Suprema Corte de Justicia, elegirán creo que 5 del Tribunal Constitucional, tienen que elegir a los magistrados del Tribunal Superior Electoral, por lo tanto estarás muy activo, te tocará mucho trabajo. Bueno, lo primero es que nosotros agradecemos la distinción y el alto prestigio de haber sido primero seleccionado de manera unánime por nuestro partido Fuerza del Pueblo, la dirección política, y con Leonel Fernández a la cabeza dirigiendo esta organización política opositora, y hoy ratificado en la misma forma por mis colegas de todos los partidos políticos. Votaron de manera unánime para representar la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura por parte de la Cámara de Diputados, porque en la parte del Senado pues le toca a Omar Fernández Reina, y ya el presidente de la Cámara y el presidente del Senado pues representarán los órganos legislativos en este importante órgano constitucional. Y ya entrando en materia, como el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una agenda muy apretada, tiene por lo menos de manera ordinaria 5 convocatorias, tiene en este mes, por ejemplo el mes de septiembre, aunque por lo que escuché ayer, no sé si fue cuando participó con nosotros en la comisión bicameral que hemos estado estudiando el proyecto de ley que convoca la necesidad de la reforma y del cual yo también soy miembro, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no sé si fue en la prensa, de que esta escogencia que del mes de septiembre de 4 jueces será diferida para posterior a la aprobación de esa ley y de la reforma constitucional, y la misma ley establece que estos jueces, hasta que no se elijan su sustituto y seguramente pues tienen que estar en ese cargo. Eso fue lo que escuché en el día de ayer. Pero también se le vence el plazo el próximo año a todos los miembros del Tribunal Superior Electoral. Hay varios miembros, 9, incluyendo su presidente, que se le vencen también el plazo en el año 2026, y ella finalmente entre el mes de noviembre y diciembre se le vence el plazo del 2027 a uno de los jueces y a varios jueces también, 4 de los jueces del Tribunal Constitucional. Por lo menos tenemos una agenda de 5 convocatorias ordinarias, pero también tú sabes que hay cosas de la casualidad, que puede haber casos diferentes, sobre todo entendiendo que el presidente de la República tiene un interés de quitar al Procurador General de la República, de que él lo designe y que sea precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura que lo designe, y en ese sentido pues posiblemente posterior a la reforma constitucional pues estaríamos convocados también para esa escogencia en caso de que la reforma así lo establezca. Pero todavía no es un hecho, estamos discutiéndolo eso en la ley que convoca la reforma, y todavía no estamos pues convocados como asambleístas en la Asamblea Nacional Revisora. Pero nosotros estaremos evaluando la autopostulación que muchos de los miembros hacen a esa distinción de ser escogido en las altas cortes, en los diferentes tribunales, como establece la Constitución de la República, sus perfiles. Tú sabes que hay un proceso primero de convocatoria, otro de presentación de sus candidaturas a los puestos. Luego está la preselección, viendo cada una de la documentación, y
posteriormente entonces está lo que se llaman las vistas públicas, que frente al país, pues estos aspirantes o postulantes pues son evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura, y luego pues después de la votación y de su escogencia pues estarían ya juramentados por el Consejo Nacional de la Magistratura para que entren en funcionamiento. Pero las líneas o las directrices sobre ese tema todavía no las tenemos. Tú sabes que también uno en este caso como organización política siempre recibe instrucciones de su alta dirección y siempre hemos sido disciplinados, pero nosotros siempre estaremos prestos a escoger y determinar lo que nos instruya la fuerza del pueblo como partido político, y también que entiendo que la fuerza del pueblo escogerá los mejores postulantes, los mejores aspirantes a que puedan estar siendo escogidos en estos organismos constitucionales para el bienestar de la judicatura, de la justicia, la calidad de las decisiones y sobre todo para el tema de la seguridad jurídica y el sostén de la democracia, porque al final esto es parte del sistema democrático. En cuanto a la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, ¿ustedes tienen algún cronograma para cuando piensan tener listo todo? Bueno, no tenemos un cronograma definitivo, pero sí hemos pautado, han habido ya 2 reuniones. La primera reunión que fue la semana pasada, donde se presentó la comisión, donde leímos el proyecto que convoca la necesidad de la reforma, todos sus artículos. También a propuesta del senador del Partido Reformista, gobiernista, ¿verdad?, aliado al PRM, Jorge Rogelio Henao, que también pidió que se leyeran los artículos que tienen que ver con el proceso de modificación de reforma constitucional. Y posteriormente entonces decidimos en primera instancia invitar, que estuvo en el día de ayer, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Estuvimos más de 3 horas, casi 4 horas, desde las 3 de la tarde hasta casi las 7 de la noche en el Senado de la República, la Comisión Bicameral, escuchando al consultor jurídico las explicaciones que han sido las mismas que ha dado generalmente el presidente de la República y el gobierno, y respondiendo preguntas tanto de senadores y diputados de la comisión. Debo informarte que para el día de pasado mañana, jueves, a solicitud de diversos miembros, incluyendo nosotros de la comisión, pues van a estar a partir de las 10 de la mañana todo el pleno de la Junta Central Electoral en el polivalente, y 1 hora después que ellos concluyan, pues estaríamos también recibiendo al pleno del Tribunal Superior Electoral. Eso debido a que tanto el tema de la unificación de las elecciones como la reducción de los diputados y la forma en que serían esa nueva reconfiguración que aspira el presidente de la República y el partido de gobierno, y sobre todo la ampliación de 5 a 20 diputados nacionales, que le quita representatividad a los territorios, debido a que los diputados nacionales son por acumulación de votos. Que nos explique tanto la Junta Central Electoral, que es el órgano que organiza, administra y gestiona el montaje de los procesos electorales, pero también el Tribunal Superior Electoral, que concurrentemente con la labor que hace la Junta Central Electoral también recibe procesos de impugnaciones, de apelaciones a nivel contencioso electoral, de los conflictos y de las diferencias entre los diferendos entre los partidos políticos, y que en definitiva terminan en este tribunal, pero también posterior, durante los procesos de elecciones internas o primarias como convenciones, como lo dicen de manera diferente los partidos políticos y naciones generales, pues también terminan decidiendo a nivel de única instancia todos los conflictos sobre las elecciones de cada proceso electoral. Es decir, esa es la agenda que tenemos. Por lo menos hasta esta semana. No nos hemos dado una agenda completa hacia la conclusión, pero posterior a eso, las propuestas que han habido es de invitar a diferentes juristas, e inclusive hay algunos diputados, sobre todo la Fuerza del Pueblo, pidió como un todo, porque hemos estado unificados siempre, a diferencia del partido de gobierno, que está fragmentado y dividido muy ampliamente con estos temas. Es decir, el presidente le dijo que no se atreven a opinar distinto a lo que el presidente. So pena de, bueno, pues ahí es que ha empezado la rebelión, a partir de esa amenaza.
más del 80-90% de ellos no están de acuerdo con la reducción de la cantidad de diputados y una gran parte con la unificación de las elecciones. No lo han convencido, pero vamos a respetar al Partido Revolucionario Moderno, que no es nuestra competencia, ¿verdad? Somos muy respetuosos de los demás partidos y en ese sentido sí estaríamos pues abordando ya para la próxima semana la invitación a otras instituciones. Sí debo decirte que han habido senadores que han planteado propuestas por escrito. Hay diputados que cuando entremos a esa fase también van a hacer sus propuestas. La han hecho en voz, pero no por escrito, y generalmente se pide que la hagan por escrito. Es decir, que van a haber propuestas de modificaciones a la propuesta original que mandó el Poder Ejecutivo. Pero en cuanto a un límite, vamos a decir, para tal fecha ya tenemos que entregar el informe. ¿No tienen eso? Yo escuché a alguien que se le zafó, no sé, en las discusiones ahí, hablé de 180 días, escuché de 180 días, pero tú sabes que una vez se convoca, se aprueba la ley que declara la necesidad de la convocatoria y que establece el objeto y el alcance de esa convocatoria, estableciendo supuestamente los límites. Y digo supuestamente los límites porque hay juristas que dicen que la Asamblea Nacional Revisora es soberana y puede salir del espacio, aunque ya el consultor jurídico dijo que de parte del gobierno esperan que eso no ocurra, sino que lo que se apruebe en la ley que declara sea lo que se apruebe en la Asamblea Nacional Revisora, y esos son los grandes temores que muchas veces tienen los partidos políticos y la ciudadanía. En ese sentido, nosotros entendemos que desde el punto de vista de las discusiones, una vez esa ley se apruebe, se establece que 15 días posterior a esa aprobación, que no se promulga esa ley, nosotros estamos convocados a reunirnos como Asamblea Nacional Revisora. El Congreso paraliza todos los demás trabajos que tienen que ver con las demás leyes, las demás comisiones permanentes de trabajo, y nos dedicaremos, en caso de que así ocurra, digo así ocurra porque el partido de gobierno tiene la mayoría. Dígame. 180 días para tener listo el informe. No. Es todo el proceso, escuché, porque recuérdate que hay que aprobar la ley, ¿verdad? Hay que discutirla, como pero 6 meses entonces. No, escuché. Sí. Yo creo que los plazos pudieran ser de aquí al mes de diciembre, porque el gobierno tiene los plazos encima, porque tiene también algo más urgente y prioritario, entiendo yo, que esta reforma constitucional, que es una reforma que le va a dar muy duro al bolsillo y al estómago de la gente, que es la reforma tributaria. La reforma tributaria, que sí entendemos nosotros que es obligatoria porque el nivel de endeudamiento que ha tenido el gobierno y el nivel de gasto público muy elevado, más del 93%, el gobierno ha gastado todo en gastos corrientes, en abultamiento de nómina y gastos superfluos. Sin embargo, la inversión de capital ha estado en el piso. Entonces, el gobierno, en la forma en que se ha manejado a nivel económico, y hemos visto que en los últimos días el Fondo Monetario Internacional ha estado en el país evaluando, aunque dijo un informe favorable sobre la economía, de las expectativas de crecimiento, pero el Fondo Monetario Internacional nunca va a un país donde la economía esté robusta. Es decir, que llama mucho la atención el por qué el fondo fue llamado a la República Dominicana. Tobías, entonces ustedes van a votar en contra de la reforma constitucional. Sí, la posición política. Desde antes y si proponen algo que sea bien y beneficioso, ¿van a votar en contra también? Mira qué pasa, Yanesi. Nosotros como partido político hemos analizado primero la dirección política como cuerpo, ¿verdad?, de dirección colegiada del partido, pero también en reuniones que ha tenido el presidente del partido, la dirección política con los congresistas, senadores y diputados, hemos analizado las propuestas. Y al analizar cada una de las 4 propuestas que pretende el presidente de la República y el partido de gobierno, ninguna han convencido a la fuerza del pueblo, ninguna han convencido al país. Esta es una reforma que, aunque el partido de gobierno, Yanesi, tiene una mayoría extraordinaria que no la ha tenido nunca ningún partido político, 77% de la matrícula de los diputados y el 90% de la matrícula de los senadores, y no necesitan a la oposición para pasar esta reforma constitucional, ellos no han convencido al país del famoso candado que viene de la modificación del 2015. Ahora han buscado o lo que le llaman una válvula de escape o un atajo con una famosa cláusula pétrea para petrificar a través de lo que le llaman el principio de intangibilidad
que ¿No se necesita referendo para eso? Eso obliga, eso establece, eso altera o modifica el procedimiento de reforma constitucional, y eso obliga a que haya que obligatoriamente, valga la redundancia, el país abocarse a primero aprobar una ley de referéndum que no la tenemos, que es una reserva de ley de la propia Constitución del 2010, y luego posteriormente, 2 meses después, según creo que se establece en la misma Constitución, pues a convocar el referéndum aprobatorio, primero uno consultivo y luego aprobatorio, que al final se pudieran hacer juntos dependiendo de lo que establezca la ley, la reserva de ley. Y en ese sentido es obligatorio esto, aunque el gobierno ha buscado, como dicen por ahí, el atajo o el bypassear el tener que hacer una reforma constitucional. En el caso del Ministerio Público, pues lo hemos explicado de manera muy reiterada la Fuerza del Pueblo, de que el Ministerio Público es independiente, lo establece la Constitución, la ley orgánica del Ministerio Público en los artículos 2 y 17, el propio estatuto del Ministerio Público, la carrera del Ministerio Público, donde los jueces empiezan desde abajo, y ya los otros 2 temas, que fue al final que el presidente de la República abrió un canal, ¿verdad?, en su chat, en su WhatsApp, un canal para consultar al país, es precisamente los 2 temas que han embarcado al propio partido de gobierno en una división sobre esos temas. Y te puedo decir lo siguiente, Yanesi, el presidente en la carta que remite al Congreso Nacional dice que ellos duraron más de 3 años consultando al país. Nadie lo vio, esas consultas, uno preguntaría a quiénes fueron, y espera entonces que nosotros de la noche a la mañana aprobemos una reforma constitucional sin, como primer poder del Estado que somos, escuchar a los sectores. Yo creo que no es conveniente, y debo decirte que aunque ellos tengan la mayoría, el no tener el apoyo de la oposición le quita legitimidad, un intangible que es muy importante cuando uno establece proceso de reforma. Y te lo digo porque aunque la Constitución del 2015 no hubo un proceso de consulta, se modificó únicamente el artículo 124, pero el presidente de ese entonces, Danilo Medina, logró tener 183 votos. Es decir, tuvo hasta el apoyo del Partido Revolucionario Moderno, de parte de la oposición también. Y entonces, en ese sentido, tal vez no sea un gran logro aplicar una mayoría mecánica para imponer por encima de cualquiera y de todo el mundo una reforma constitucional que el país no le esté esperando. ¿Qué es lo que le está pidiendo al presidente Luis Abinader la población cuando se encuesta? Bueno, el presidente, la gente le está pidiendo al presidente una reforma a la canasta básica, al alto precio del costo de la vida, que está inaguantable, la inflación. La gente quiere una reforma a la falta de oportunidades de empleo, que hay una gran cantidad de personas en capacidad productiva y no consiguen trabajo. La gente quiere una reforma, presidente, a la seguridad ciudadana. No que usted vaya los lunes, luego envía a la vicepresidenta cuando no puede ir. Si no puede ir la vicepresidenta, va el ministro de la presidencia. Ahora estoy viendo que entra la nueva ministra, ¿verdad?, que fue colega nuestra, diputada y senadora. Eso no es una reforma a la seguridad ciudadana. Esos son los tres principales problemas que cuando la gente, tú lo encuestas en la calle, te dice que quiere que el gobierno le resuelva. La gente no come con reforma constitucional. Pues, Intran, todo lo que tú puedas creer, pensar. Primero me gustaría conocer una radiografía desde la perspectiva de un conocedor del tema, para luego entrar en la otra fase. Hay que reorientar la política porque no está dando resultados. Bien, mire, nosotros que fuimos el autor y el proponente de la ley 6317 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, y que duramos 12 años, alrededor de más de 12 años trabajando desde el 2005, cuando dirigí durante 6 años la Dirección General de Tránsito Terrestre, y finalmente fue aprobada y promulgada en febrero del 2017, y le dedicamos más de 5.000 horas de trabajo en comisiones que yo presidía, la comisión en ese momento en la Cámara de Diputados, más de 400 y pico reuniones de comisiones, hicimos vistas públicas, consultamos a todo el país, todos los sectores fueron a la Cámara de Diputados, e incluso tuvimos una experta argentina con más de 30 años de experiencia, sobre todo en regulación de transporte, tanto de pasajero y de carga, y finalmente nosotros parimos una ley
que es un código de la movilidad, del transporte, del tránsito, de la seguridad. Y digo un código porque ningún país tiene una sola normativa lo que son todas las regulaciones de la movilidad, tanto urbana como interurbana, de personas y de carga, de mercancía, el transporte terrestre como actividad económica, el tránsito como una actividad que crea muchos inconvenientes desde el punto de vista del desplazamiento de las personas en las vías. Y la seguridad vial, que hoy por hoy nosotros estamos ocupando el primer lugar como país en el mundo, con alrededor de 34 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que implica que antes de llegar este gobierno, al 2020, morían 6 dominicanos en la calle, hoy están muriendo 8. Lo que te dice que lo que se ha hecho del 2020 hacia acá, muy por el contrario, en vez de reducir los niveles de siniestralidad, pues ha aumentado. Y lo hemos visto en los últimos días, ¿verdad? Y cada vez se siente como esa epidemia. Y verdaderamente es una epidemia porque cuando tú vas a los datos de la Procuraduría General de la República, por accidente de tránsito, que se llama muertes violentas en la parte de las vías públicas, mueren más que los atracos, las riñas, el sicariato, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, supera por el doble las muertes por accidente de tránsito. Y haciendo una radiografía de la aplicación de la ley, que fue tu pregunta, nosotros hemos estado con una gran frustración porque del 2017 para acá, que ya lleva 7 años la ley, nosotros esperábamos ya que en este momento de 5 a 7 años, Yanesi, se vieran los cambios estructurales, por lo menos en las vías, porque no éramos ilusos creyendo que a la distancia de un clic, de la noche a la mañana, estos problemas que estaban acumulados de 30 o 40 años se iban a resolver. Entonces tú tienes ahora mismo que si no hay voluntad política, yo creo mucho en eso, y la voluntad política no es que el presidente de la República lo diga, no, es que verdaderamente lo demuestre en el recurso presupuestario, lo demuestre en que todos sus ministros, directores estén trabajando en el tema y que nosotros veamos los cambios. Entonces, sin embargo, nosotros hemos tenido 4 directores del Intran, 4 directores de Intran destituidos no precisamente por hacer las cosas correctas. Es decir, nosotros hemos tenido en 4 años de este gobierno una contrarreforma también, no solamente por la destitución de estos funcionarios, es que cuando llegó Luis Abinader, en el año 2020 crea un gabinete de transporte, poniéndoselo por encima al director del Intran. Si una de las cosas que estábamos quitando era la cantidad de instituciones dispersas, y logramos tener una sola autoridad, eliminamos la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensiones, todas esas siglas de T, y llevamos a tratar de fortalecer Intran. No es posible que entonces tú vengas, crees un gabinete de transporte, se lo ponga por encima al director del Intran, que es el que tiene todas el establecimiento de las políticas públicas y la regulación del sector a nivel nacional, pero aparte de eso, entonces, por otro decreto, creas la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana para construir los monorriel, los metros, que no le quieren llamar metro porque el metro te asocia a Lionel, los teleféricos y los trenes o lo que vayan a construir de manera ferroviaria. Y en ese sentido le quitas competencia no solamente al Intran, a los ayuntamientos, a la ONSA, que es un operador privado y como ruta alimentadora o ruta troncal también da servicio en algunos corredores, y sobre todo a la OPRE, porque la ley 6317 ya para esta fecha, 6 meses decía la ley, la OPRE, al igual que la ONSA, se debía desagregar las funciones que tenía de planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación del sistema de transporte masivo. No es posible que un ente haga todas esas funciones. Todo peso debe tener un contrapeso. Entonces nosotros tenemos una contrarreforma, la institución en vez de fortalecerse se ha debilitado. Las alcaldías, que la ley 6317 le establece 126 artículos, 126 artículos de los 360 de manera determinante para que no haya choque de competencia, los que se llaman conflictos de competencia, que generalmente deben terminar en el Tribunal Constitucional. Definimos que el alcalde es el ejecutivo del territorio, como lo dice la Constitución y la ley 176-07, pero los alcaldes no están asumiendo su rol de instalar semáforos, darle mantenimiento, señalización de las vías,
soluciones viales, las paradas, las terminales. Esas son funciones de la municipalidad. Entonces las alcaldías no están asumiendo su rol. Pero si te vas a la DGC, tampoco tenemos la vigilancia, el monitoreo de las vías, el régimen de consecuencia. Y entonces en el caso del Ministerio Público, pues tampoco se está aplicando como debería ser. Todavía te puedo decir que hay jueces fiscales que todavía están usando la ley antigua 241 y nosotros ya tenemos 7 años con la ley 6317. Estoy hablando de los temas penales, porque debo decirte que antes de esta ley 6317 nosotros no teníamos en República Dominicana una ley de transporte terrestre. Esa es la primera y única ley de transporte terrestre. Todo lo que se había desenvuelto en el sector era por uso y costumbre, lo que le llaman la tradición, el derecho consuetudinario. Un grupo de gente cogía un corredor, operaba con palo, pico, piedra, ¿verdad? Se hacían el control de las vías y el gobierno se los permitió por mucho tiempo, pero tampoco teníamos una ley de seguridad vial ni teníamos una ley de movilidad. Únicamente teníamos una ley 241 que era una ley de tránsito obsoleta, 50 años. Entonces, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Que en la calle hay una selva. Y digo una selva porque cuando yo veo el accidente de Asua, que yo nací en Asua, ¿verdad? De las Yayas, y cómo ese vehículo se llevó a todo un grupo de personas que lamentablemente estaban, digo yo lamentablemente, ocupando la vía pública en un teteo. Se cerró creo que el negocio de las autoridades después de eso. Hoy varios diputados cogieron turnos, sobre todo los de Asua, para explicar que eso se da de manera continua, esos tipos de accidentes. Y en definitiva, pues nosotros necesitamos que el presidente de la República de una vez y por todas le preste atención al tema del transporte, del tránsito, de la movilidad. Y tú dirás, bueno, que eso posiblemente tenga un costo político. Yo creo que esto reditúa una rentabilidad política más que el costo, porque si toman el toro por los cuernos, yo creo que la ciudadanía lo va a reconocer. Y te lo digo simple por lo que ocurrió con los semáforos en el fin de semana pasado. Sí, te quería preguntar que como tú fuiste director de lo que ahora prácticamente el Intran de manera distinta, pero de esa institución que se encarga de eso, ¿qué tipo de información tú tienes? Porque dice Milton Morrison, que es el director del Intran, que ahora ellos han suspendido eso porque le fallaron. Las informaciones que ustedes manejan, los que conocen el tema y que conocen básicamente el sector. Bueno, yo no te voy a decir que las tengo todas, pero tengo una gran parte. El Centro de Inteligente Control de Tráfico no es nuevo. Se construyó en el año 1999, en el primer gobierno de Leonel, cuando se inaugura el túnel de la 27 de febrero, ahí con el Boulevard, al lado se construye un edificio. Ese Centro Inteligente de Control de Tráfico, quien les habla, lo gestionó por 6 años. Y nunca tuvimos que gastarle como se gastó en el 2019, por ejemplo, 25 millones de dólares en el 2019, el gobierno anterior. Pero nos fuimos a la pandemia, el país se apagó, volvimos 3 meses y entonces viene este gobierno y le gasta 1.300 millones de pesos en menos de 2 años, de 3 años, y todavía no se le había pagado al anterior todo el completivo porque hubo un escándalo también con la adjudicación anterior. Entonces ha venido de escándalos en escándalo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que en el 2019, como te dije, se abre una licitación cuestionada, pero finalmente se le pagó 25 millones de dólares, un porcentaje de los 40 era el total de esa concesión a la empresa que le estaba cuestionando, a la que finalmente se la adjudicaron, que terminaron de, supuestamente, y voy a ese tema, de cancelarle la operación. Pero luego entonces con estas autoridades del Intran, aún con el escándalo anterior del 2019, vuelven y abren un proceso de licitación, se lo quitan a la empresa anterior y se lo dan a una nueva por 1.300 millones de pesos. Se decía que ahí era menos de 1.000 y aumentaron y subvaluaron todo eso. ¿Y qué ha habido? Bueno, entre los propios proponentes se han cuestionado de que los reguladores han sido pintados, que eran usados, que las piezas fueron reemplazos y no nuevas, que la empresa que se adjudicó incluso falsificó documentos, que eso lo dijo Carlos Pimentel, el de compras y contrataciones, el año pasado, y que también se falsificó hasta el software de la ingeniería de tráfico del sistema inteligente del control de tráfico. Eso llevó a un escándalo. Y te digo un escándalo porque yo fui entrevistado por uno de los programas de investigación periodística. El programa nunca salió
porque aquí también se están protegiendo personas, se decía que hay Pero- vacas pero- sagradas. pero todavía, Y espérate. finalmente, ¿qué hizo compras y contrataciones? Supuestamente canceló. Yo me sorprendo esta semana, en el día de ayer, cuando veo a Milton Morrison anunciando lo mismo que había anunciado Carlos Pimentel hace un tiempo. Es que son cosas distintas. El contrato que canceló Carlos Pimentel era para la modernización del sistema, ¿no es así? No, es el mismo contrato, es que es un solo contrato. El contrato lo tenía una empresa anterior, de un ingeniero que tú lo has visto también en la prensa, reclamando que le quitaron el contrato, pero es otro contrato adjudicado con otro valor. Estamos hablando de lo mismo, porque nada más hay un solo sistema inteligente de control de tráfico. Pero Por eso ese te digo contrato que la se procura... suspendió no era para la administración de los semáforos, sino para su modernización. No, estoy No, es equivocada. lo mismo, es lo mismo. Ahí eso implicaba incluso inteligencia artificial. El anterior director del Intran, que fue destituido, nosotros solicitamos su interpelación, habló de que iba a ir a ver inteligencia artificial, que había drones, que no íbamos a necesitar los agentes de la DGC. Tú sabes que este es el único país del mundo, nosotros tenemos un agente de la DGC debajo del semáforo. Es una aberración completa, porque entonces tú lo que estás quitándole la inteligencia al sistema de control de tráfico, pero también estás rompiendo con todo lo que nosotros le enseñamos a los niños desde la educación básica y preescolar, de que el rojo es para parar, el verde es para pasar y el amarillo es precaución. Entonces es el mismo contrato, es el mismo escándalo, son las mismas empresas. Entonces uno se sorprende que quieran creer que la población es bruta con los semáforos inteligentes. Bueno, Tobías, ya tú tienes el conocimiento de todo. Ahora la gran pregunta, el gran reto es qué hacer, cómo resolver este tema. Primero, de los accidentes, ¿qué se puede hacer para reducirlos, especialmente en las grandes autopistas que ocurren? Y lo segundo es el tema del congestionamiento en las grandes ciudades, la movilidad. Bueno, lo desarrollaré. En el tema de los accidentes, el Estado, lo primero que debe haber es voluntad política, que entiendo que no la hay, porque si lo hubiese habido, no elevamos las víctimas mortales en las estadísticas que no son dichas por Tobías Crespo, son dichas por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del propio Intran del año 2023, que se creó por la ley 6317. Entonces, una vez establecida la voluntad política, que no la hay, aplicar recursos presupuestarios al sector, al Intran, a los ayuntamientos, a la DGC, a la Procuraduría General de la República, y una vez con esos recursos, entonces formar a todo el sistema, los prestadores de servicios, los choferes, en la educación vial es importante. Pero para aplicar, ¿qué tipo de estrategia? Voy allá. Más recursos. La ley, ¿Cuál es la estrategia? la ley 6317 establece un plan nacional estratégico de seguridad vial a 20 años, renovable, es decir, actualizable, y busca al 2030 bajar a la mitad. A la mitad significa nosotros ponernos a tono con los países promedio de América Latina, que tienen 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Ese plan está incluso del 2019 con todos los indicadores, todas las líneas de ejecución y todo el plan de acción. ¿Qué es lo que no se ha hecho de eso? Nada. No se ha aplicado, no hay vuelvo y repito, no hay voluntad. El plan está hecho, está ahí e implica 3 ejes principales, mi amiga Yanesi. Primero, trabajar muy fuerte en el factor humano, en ti, en mí, en los que nos están viendo, en los usuarios de las vías, en los peatones, en los pasajeros y en los conductores, que somos lo que en un 90% provocamos, tenemos la responsabilidad de provocar los accidentes de tránsito. Luego, ese es el factor humano. Luego trabajar en el factor vía, las condiciones de las vías, la señalización, el mantenimiento, su buen diseño, su iluminación y las condiciones de las vías aporta un 4%. El otro 4% está en el factor vehículo, la inspección técnica vehicular rigurosa, los vehículos en buen estado de carrocería, las condiciones físico-mecánicas, la seguridad activa y pasiva sobre el cual los vehículos vienen diseñados, que incluso sí vienen con inteligencia artificial ya los vehículos, para salvar vidas. Y tú me dirás, falta un 2%. Bueno, el 2%, mi amiga Yanesia, los que nos escuchan, no se puede evitar. Solamente hay un 2% a nivel mundial porque son producto de la casualidad, una emergencia, un caso fortuito, un terremoto. Como dice el borracho que estaba en el juicio,
que le dijo a la magistrada, es que yo veía ese pote de luz que venía para encima de mí y era que estaba bajo el efecto del alcohol o de otra sustancia controlada. Y ese caso, yo lo digo de manera de chanza, pero hay un 2% que se le expresa la casualidad que no son evitables. De forma, no hay forma de evitarlo. Pero el otro 98 se puede, sí, y tienen sus indicadores en el plan estratégico. Yo trabajé siendo legislador, que no era mi función, cuando estábamos desarrollando la ley, trabajamos en ese plan en la gestión anterior y ese plan tiene todos los indicadores y las mediciones hasta el 2030. Entonces, porque es que nosotros, en el accidente de ASO, ¿qué fue lo que falló? ¿El factor humano o el tema vehicular que tú hablas de inspección? No, ahí faltó todo. El factor vía, porque esos ciudadanos no tenían que estar en el medio de la vía en ese teteo y las autoridades debían controlar y eso es normal, dicen que eso siempre está lleno. Creo que había unas patronales, pero las vías estaban sin iluminación, había, según dicen, próximo a una curva, dicen, y no puedo hablar porque tengo que esperar la investigación técnica del accidente de tránsito, que también lo dice la ley 6317, para presentar un peritaje técnico, porque la escena del crimen habla sola. Y tú puedes a nivel de mano alzada, computarizada y de simulación determinar qué ocurrió ahí, aunque no haya estado ahí. Falló la parte del vehículo, dicen que se le fue los frenos. Eso es una de las mayores justificaciones que pudiera decir el conductor. Falló el conductor porque la velocidad que se ve en las cámaras que iba ese vehículo no era para estar en ese punto donde había tanta aglomeración de personas. Es decir, aquí falló todo, los tres factores de la seguridad vial: el factor humano, el factor vehículo, supuestamente, y el factor vía. Porque en ese entorno toda la calle estaba llena de ciudadanos. No sé si tuviste el video, cómo el vehículo pasa y se lleva a todo el mundo, y ni siquiera creo que se paró, el chofer se prestó a la huida, dejó al ayudante o al auxiliar ahí. Pero hay otra pregunta que tú me hiciste, aparte de lo que hay que hacer. La movilidad en los grandes centros. El entaponamiento. Mira, el entaponamiento no se resuelve, se calma, se mitiga, se reduce. ¿Y por qué te digo esto? Porque lamentablemente aquí entran todos los años, y eso en todos los países, en todas las metrópolis, en todas las urbes, de un 4 a un 6% de vehículos al parque vehicular todos los años. Tú ves que las ferias dicen vendimos 6.000 millones en vehículos, 8.000 millones, vehículos nuevos también vienen en la usada. Y eso representa un crecimiento del parque vehicular en la razón que te dije, de un 4 a un 6. Hubo un año en el gobierno de Leonel que llegó hasta un 7 y hasta un 10. Pero eso no es una buena noticia. Eso lo que te está diciendo es que la gente está metiéndose en lío, metiéndose en préstamo, tratando de buscar una solución particular y personal a una solución que debe ser pública. La apuesta, ¿cuál debería ser? La colectivización, la masificación, que el transporte público funcione y que la gente solamente use su vehículo privado los fines de semana cuando tiene Pero hay metro, construyeron metro, ¿qué hace falta? Sí, pero debe seguir. Aquí deben haber más metros, deben haber más teleféricos, aunque yo soy técnicamente de los que creo que el teleférico no es una solución para República Dominicana, porque los teleféricos son donde las personas y generalmente la pobreza está en las lomas y hay que bajarlo con un cable porque no tienen otras vías de bajar al centro de la ciudad que no sea con un cable. Y en el caso específico seguir insertando más corredores de la ONSA, más corredores privados. La colectivización debe ser la apuesta. Entonces, pero por el otro lado, ¿qué pueden hacer las autoridades? Bueno, instalar sistemas inteligentes de control de tráfico, pero no bajo las estafas que se han generado aquí, hacer cumplir la ley, que la autoridad vigile, monitoree la violación a la ley. Hay gente que parquea en paralelo, eso está prohibido en la ley. Cuando tú parqueas en paralelo y es una vía de 2 carriles, tú le estás quitando la mitad del lo que le llaman del nivel de servicio de esa vía. Si es de 3 carriles, un 33%. Entonces, no es tan costoso determinar en cuál carril se va a parquear, aunque las vías no están diseñadas para parquear, y entonces sobre esa base fiscalizar que la gente nada más se estacione en ese lado
de la vía y deje lo demás disponible. Eso mejora el congestionamiento, pero también mejora el congestionamiento, aunque en menor proporción, los horarios, que la gente dice, bueno, vamos a poner que los colegios entren a una hora, las empresas públicas a tal hora, las privadas a tal hora. Eso libera un poco y también pues evitar, como dicen, las imprudencias. Mucha gente sabe que el semáforo va a cambiar y como quiera aún va a cambiar, se mete y se queda en el medio. Y entonces tú ves toda esta cola que entonces no solamente impactan ese cruce, sino que de manera circunstancial en todo el entorno afecta el entaponamiento en el corredor principal y las intersecciones aledañas. Es decir, las imprudencias, las violaciones a la ley, si aquí se cumpliera con la ley y los ciudadanos principalmente respetaran el derecho del otro, respetaran la vida de los demás, respetaran el tiempo del otro, nosotros podemos producir una reducción en el nivel de entaponamiento, pero las vías no crecen en la misma proporción que crece el parque vehicular, aunque tú construyas túneles, pasos a desnivel, elevados, soluciones por encima o por debajo, o como dicen muchos pensadores soñadores, que dicen si nos vamos a una ciudad aérea, como quiera la cantidad de vehículos, el crecimiento del parque vehicular y también de los ciudadanos es mayor que como crecen las vías. Entonces, todas estas explicaciones que te di son estrategias o políticas públicas que se pueden diseñar para aligerar o calmar un poco el congestionamiento, los embotellamientos del tráfico, sobre todo en horas pico, que al parecer en este país y sobre todo en el polígono central, parece que todas las horas son pico. ¿Que por qué no sacan la chatarra? Pregunta allí mi querido amigo. Bueno, eso es parte de que el Intran no ha podido cumplir con la ley. La ley establece que el Intran debe de manera anual verificar la inspección técnica vehicular de manera con tecnología y con personal, y que aquellos vehículos que no estén en buen estado, pues sacarlos de circulación, o aquellos que puedan ser resarcidos, pues que reparen su condición. Y bajo ese mecanismo incluso pues, fuimos un poco más allá. Tomamos dos medidas adicionales, aparte de la inspección técnica vehicular en la ley. Una es prohibir los vehículos que sean de más de 5 años, prohibir que los vehículos que tengan 7, 12, 15, 20, hasta 25 años, dependiendo si es motocicleta, vehículos tipo sedán liviano, microbús, minibús, vehículo autobús biarticulado, por ejemplo, lo que le llaman el gusano, y los vehículos de carga, por los años de fabricación, la DGC tiene que sacarlo, tanto en transporte de pasajeros. ¿Está pasando eso? No lo están cumpliendo, tanto en pasajeros y en carga. ¿Pero eso es impopular políticamente hablando? Al final, vuelvo y te digo, habría que ver el costo, pero es lo que generalmente te va a producir un parque vehicular en condiciones. Y adicionalmente a eso, aparte de la inspección técnica vehicular y los años de importación, es que en definitiva, pues la gente entienda que en la parte de pasajeros, vuelvo y repito, haya la colectivización. Pero la ley 637 tiene 3 políticas para el factor vehículo, que fue uno de los componentes que yo te dije ahorita de la seguridad vial, que aporta a los accidentes en un 4%. Pero si hacemos la inspección rigurosa, se prohíben los vehículos que tengan cierta edad, nosotros garantizamos un parque vehicular y bajamos el nivel de Si tú fueras alcalde del Distrito Nacional, ¿qué tú harías para mejorar el tránsito? Eso mismo que tú estás diciendo, porque eso no es un asunto de la alcaldía nada más. La alcaldía tiene su responsabilidad. Si yo fuera alcalde del Distrito Nacional, asumiera mi rol, cumpliera con la ley y realmente se vería el cambio en la ciudad. Te pudiera decir ejemplo, aquí hay alcaldes que han asumido esa función y tú ves un tránsito diferente. Tú te vas a La Romana, creo que del año 1990, y esa alcaldía siempre la dirigió el PLD por mucho tiempo, La Romana, y tú cuando vas a La Romana tú te das cuenta que hay corredores que no se pueden parquear, que nada más de un solo lado, y tú ves un urbanismo diferente en La Romana. Pero también si te vas a Puerto Plata, por ejemplo, en Puerto Plata también ocurre así. En Santiago no tanto, pero por lo menos del año 77 las alcaldías de Santiago han asumido el papel y no han permitido que la autoridad nacional se le imponga. Pero yo soy de los que digo que no es enfrentarse al Intran ni a la autoridad nacional, es que cada quien cumpla, cada quien esté en su base, cumpla con su rol. Por eso te dije que las alcaldías tienen un gran nivel de responsabilidad y no la han asumido casi en más de un 90%. Son pocas. Que tú no vas a San Francisco de Macorís. Tú no te visualizas como alcalde.
Hay personas que me visualizan como alcalde, otros me visualizan como senador, pero de hace varios periodos la gente de la capital me está apuntando a que ya yo debería ir a otro nivel, otro escenario político diferente. Pero la gente quiere y tú. Pues tú tienes que querer, porque dime tú. Lo que pasa, mi amiga Yadesi, que el político, igual que el ser humano, es él y su circunstancia. Es verdad que uno puede provocar la circunstancia, puede provocar la situación, como dirían por ahí, ¿verdad? No esforzando el mingo. Pero también debo decirte que el político que se desespera no logra el objetivo. Tú no para el 28 tú te desesperaste ya. No estoy desesperado, pero sí estoy apuntando. Gracias al diputado Tobías Crespo, que es de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción 2 del Distrito Nacional y además es el representante de ese partido ante el Consejo Nacional de la Magistratura.